pesar de estar en el peor momento de la pandemia, el Ministerio de Salud expidió la resolución 777 con la que dio inicio a la reapertura de las actividades económicas y sociales, donde incluye también al sector educativo, una medida que ha sido rechazada por la comunidad médica, científica y del sector salud, dada la crítica situación que atraviesa el país por el COVID-19, donde se registran más de 23.000 contagios diarios y más de 600 fallecidos. Bienvenidos a Educación y Cultura. Hoy hemos invitado a Ana María Soleibe, médica y presidenta de Médicos Unidos de Colombia, para que durante esta media hora analicemos esta medida tomada por el Gobierno Nacional en medio del tercer pico de la pandemia. Ana María, buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Ana María, empecemos por explicarle a nuestros televidentes y al público en general por qué este es el momento más crítico y el menos oportuno para reactivar la economía del país y las actividades sociales. Bueno, esencialmente en este momento el país se encuentra con la mayor tasa de mortalidad, punteando incluso en Latinoamérica. Tenemos las UCIs completamente copadas, tenemos una sobrecarga de los trabajadores de la salud, pues obviamente la resolución 777 que emite el ministro de Salud el 2 de junio del 2021 es inadecuada por este momento epidemiológico que estamos viviendo. Y si es así, ¿por qué el ministerio se atreve a expedir una resolución de este calibre cuando no se habla de un tercer pico, sino que ya se habla de una cuarta ola que lo viene llamando el gobierno, pues con un eufemismo como lo ha venido haciendo anteriormente frente a otros temas? Llevamos un año criticando el manejo de la pandemia. El gobierno desde el comienzo ha dado prioridad a la economía por encima de la vida. Lo que está ocurriendo hoy simplemente es la formalización de esa apertura que en realidad nunca estuvo restringida, porque la informalidad en el país y la pobreza ha obligado a la gente a salir y a trabajar común y corriente. El 24 de junio, según el reporte entregado por el Ministerio de Salud, se registraron 32.997 casos de COVID-19 para un total de 4.060.013 contagiados desde que inició la pandemia en el país. Ese mismo día, 689 personas fallecieron para un total de 102.636 muertes por COVID-19. Y precisamente ante la resolución 777, expedida por el Ministerio de Salud, de la cual ya nos han mencionado, la comunidad médica y científica alertó sobre un posible y significativo aumento en los contagios y muertes por COVID-19. Y efectivamente esto ya está pasando porque durante los últimos días se ha registrado un promedio de por arriba de 600 fallecidos por COVID-19. Mi pregunta es, ¿esta cifra podría seguir en aumento, podría seguir creciendo? ¿Y cómo está Colombia frente a los contagios y las muertes en relación con otros países? Estamos punteando en Latinoamérica. Hemos alcanzado una mortalidad mayor por 100.000 habitantes comparándonos con Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los países con alta mortalidad. Pues obviamente, lo que te dije, la economía ha primado por encima de la salud. Uno no entiende en qué contexto epidemiológico es que se han tomado estas medidas, cuando desde el primer pico estamos mandando comunicados al presidente. Inicialmente hicimos la propuesta Colombia un solo hospital. En el segundo pico volvimos a proponer que por favor se sentara con la gente que tiene el conocimiento, que está en el campo en primera línea tomando decisiones, pero hasta ahora no hemos sido escuchados. Esto va en aumento porque las medidas para prevenir que eso ocurra no se están tomando. Si hoy el sistema de salud no garantiza esa atención que requieren los colombianos en medio de esta pandemia, ¿qué otras medidas hay? ¿Es posible un nuevo confinamiento justo cuando el país ha entrado en una profunda crisis económica y social que se agudizó por la pandemia?
Pues es que hemos propuesto estrategias que son muy importantes, como el PRAS, por ejemplo, fortalecerlo y fortalecer el plan de vacunación. Pero el gobierno insiste en entregar a estos agujeros negros que son las EPS que no han cumplido con su función. Mira qué importante sería que se hubieran hecho los cercos epidemiológicos como se planeaba en teoría dentro del PRAS. Entonces, pues la vacunación empezó de manera lenta. Afortunadamente, en la última semana se ha acelerado. No se priorizaron poblaciones como los docentes y en cambio, como suele ser en este país, se saltaron la fila a otras personas que en realidad no requerían la priorización. Entonces, sí, planes hemos mandado, estrategias hemos mandado, pero ¿qué hacemos ante un gobierno que guarda silencio? Ni siquiera recibido el documento nos envían. El argumento del gobierno es que el paro aumentó los contagios que se han venido dando en este momento, pero ¿por qué se negó a garantizar una renta básica que hubiese podido evitar toda esta masiva población en las calles? Claro, nosotros en marzo precisamente, previendo el impacto que tenía la pandemia y la explosión social que se iba a presentar, hicimos la gran cumbre por la renta básica, enviamos esa propuesta al gobierno, una propuesta sustentada financieramente, que no pusiera en peligro la economía del país, que no era lo ideal por la condición económica que vivimos en este momento, pero que podía salvar o dar una vida digna, garantizar la comida a esta población que se encuentra en línea de pobreza. Es que las cifras del DANE son dramáticas. Precisamente para evitar esta explosión social se manda la propuesta. En vista de que no hay respuesta, como suele suceder con este gobierno, se pasa a la Comisión Tercera, pero allí tampoco fue debatido y finalmente no quisieron asumir esa responsabilidad. Entonces es obvio, no quieren culpar a la movilización social, pero nosotros sabíamos que desde marzo los contagios venían en ascenso. Y además hay una fatiga entre la gente después de año y medio de conservar estas medidas de autocuidado. Entonces se conjugan una cantidad de situaciones, EPS ineficientes que no cumplen con sus cercos, que no entregan incapacidades a estos trabajadores que cotizan y salen positivos, tardan en tomar la prueba, a los 10 días van, dan incapacidad 2 días, pero obviamente el trabajador no puede quedarse sin su sustento y se va a trabajar y lo que hace es acabar de contagiar a la gente que lo rodea. Tenemos un plan de vacunación lento, la gente en estado de pobreza, 6 millones de colombianos hoy están aguantando hambre y 20 millones están en estado de vulnerabilidad. Hoy un porcentaje alto de la población presenta una enfermedad y termina en la pobreza porque no tiene cómo asumirlo. Entonces, todo esto, esta conjugación de factores, pues obviamente ha hecho que lleguemos a este punto. El gobierno se niega a dar la renta básica y algunos sectores del partido de gobierno y de otros partidos que hacen parte de la coalición de este gobierno sustentan que es que no hay recursos pues para poder garantizar esa renta básica, pero dentro de la propuesta que ustedes presentaron y dentro de la misma propuesta que ha hecho el Comando Nacional de Paro, ¿se ha dicho de dónde van a salir podrían salir estas fuentes de financiación? Por supuesto, hablamos de manera concreta, que era focalizado. En la propuesta estaba de dónde iban a salir esos recursos, a quién iba dirigida. Es que esa propuesta fue con la asesoría de economistas de la talla del maestro Luis Jorge Garay, el maestro Espitia, Jorge Iván González. Esto no fue una improvisación de una idea que se nos ocurrió. Según el Plan Nacional de Vacunación, al mes de junio deberían haber sido inmunizados 17.399.567 colombianos, pero hasta el 24 de junio solo 5.566.656 habían recibido las 2 dosis y 10.799.201 habían recibido solo una dosis, para un total de 16.365.857 vacunas. Esto quiere decir que primero no han cumplido con las metas y hay un retraso en el cronograma de vacunación. Por supuesto, llevamos un año criticando el plan de vacunación también.
Desde febrero dijimos que se necesitaba un ejército de batas blancas yendo a las comunidades a hacer pedagogía, porque acuérdate que hay un porcentaje alto de la población que no se quiere vacunar. Pero súmale a eso el oscurantismo en el cual se adquirieron las vacunas, no sabemos la llegada, lo que pareciera es como un plan de improvisación que a medida que van llegando van distribuyendo en las regiones. Por otro lado, no tenemos claro, no podemos hacer una veeduría verdadera sobre ese plan de vacunación. Entonces es muy difícil. El gobierno le decíamos, es muy importante la vacunación masiva. Y apenas en la última semana logramos que se vacunaran 340,000 personas diarias, pero ya tenemos un rezago de meses, como tú lo dices. Sin embargo, es tiempo de corregir y ahora nos enfrentamos a la difícil, a la penosa situación de saber que el gobierno va a entregar a los privados 1.5 millones de vacunas de Sinovac compradas con recursos de los privados, pero con intermediación del gobierno. Pero uno dice, ¿por qué no se vacunan dentro del mismo plan de vacunación? Porque ya corremos el riesgo que esto se convierta en este negocio privado que ya hemos vivido durante la historia en nuestro país con este modelo de salud. El gobierno hizo un anuncio que con la vacuna de Pfizer pues va a extender la segunda dosis a partir de la semana número 12, es decir, al tercer mes de haber sido aplicada la primera dosis. Pero el mismo laboratorio sale a decir que esto no es recomendable. O sea, aquí primero se pondría en riesgo la salud y la vida de estas personas, pues de quienes estén en su entorno, y segundo, pues habría un sobrecosto también en la vacunación porque se pierde, esa plata se perdería. Bueno, no tanto eso. Ante la escasez de adquisición de vacunas de Pfizer que se ha presentado a nivel mundial, hay un estudio en Inglaterra del beneficio en pacientes mayores de 80 años de postergar un poco la aplicación de la segunda dosis. El problema es que el laboratorio no ha hecho la certificación de ese estudio. El laboratorio insiste en decir que la segunda dosis se aplica a los 21 días, pero más grave todavía es que no sabemos qué va a pasar con este rezago de vacunas y la inmunogenicidad, si estas que se vacunaron de primeros en una distancia tan larga con los últimos, va a tener la misma protección, la misma eficiencia inmunológica. Y por otro lado, pues el gobierno lo que está diciendo con esa política de Pfizer es que es mejor tenerlos con media vacuna a más gente que dejarlos, que tener vacunado completo a un poquito, ¿no? Le está apuntando más como a la cantidad, aunque sea medio protegido. La resolución 777 establece no solo la reactivación de actividades económicas, sociales, laborales y deportivas, sino además el retorno de manera presencial a las instituciones educativas, una medida que también ha sido rechazada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación por considerar que el gobierno hace caso omiso a las recomendaciones de la comunidad científica que ha alertado del crecimiento progresivo del tercer pico de la pandemia con altos índices de muertes y contagios, colapso de la red hospitalaria, desabastecimiento de oxígeno e insumos, agotamiento de los trabajadores de salud y riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario. Pero además porque esta resolución minimiza los protocolos de bioseguridad y desconoce de esta manera la necesidad de hacer mayores inversiones en las instituciones educativas para garantizar un retorno seguro a las aulas de clase. El gobierno también anunció que a partir de junio iniciarían las clases presenciales tanto en el sector público como en el sector privado. Ana María, ¿qué opina de esta medida cuando la crisis de la salud, de la cual ya nos has contado, se suma que la mayoría de las instituciones educativas no cuentan ni con las condiciones de infraestructura, ni con las medidas ni los protocolos de bioseguridad? Claro, precisamente hemos venido dando charlas en este momento, en este pico de la pandemia, con esta mortalidad que supera los 700 muertos diarios, porque acuérdate que hay un subregistro, pues uno piensa cómo es posible que vayan a obligar a los colegios oficiales
porque es que los colegios privados ya están trabajando. Ellos tienen en simultánea clases virtuales y clases presenciales. Cada niño tiene su equipo de computador. Ellos no tienen problema. El problema es para los colegios públicos cuya infraestructura no tiene la dotación adecuada. La CDC, el Centro de Control de Enfermedades, que es como la vocera mundial sobre las recomendaciones para regresar a los colegios, da 4 indicaciones importantes. La primera es el lavado de manos, el uso adecuado de tapabocas, el distanciamiento social, lavado de manos, vacunación y el cerco epidemiológico, la vigilancia epidemiológica a través de pruebas. Lo que uno ve en los colegios públicos es que muchos de ellos no tienen baño, no tienen agua potable. En el sur de Bogotá hay colegios en donde se surten de agua a través de una cisterna cada 8 días. No hay espacio suficiente para conservar el metro de distancia entre los alumnos. Además, decir, por ejemplo, la posibilidad de alternancia en estos niños que tienen riesgo por comorbilidad, no hay conectividad. No tienen equipos que les permitan estar conectados a través de Internet. Los docentes apenas iniciaron su plan de vacunación y las EPS no han mostrado realmente un trabajo eficiente en estos cercos epidemiológicos. Entonces, supongamos que entran a estudiar y hay un niño sospechoso. Entre los niños la enfermedad es leve o asintomática, pero pueden contagiar al adulto y hay que hacer el cerco. Entonces, ¿quién toma la prueba? ¿Quién toma la prueba a los contactos que ha tenido? Y yo le digo a una familia del sur de Bogotá, se tiene que aislar 14 días. ¿Cómo garantizo que estas personas que viven de la informalidad, que esta familia que tiene que salir a trabajar, se quede en casa aislada? Entonces, para eso era la renta básica. Pero pues en un momento de mayor mortalidad, solo dándole prioridad a lo económico. Nosotros entendemos que es necesario que los niños regresen al colegio, pero no en estas condiciones. Y precisamente frente a ese regreso a clases, pues el anuncio del gobierno es claro y dice que volverán quienes estén vacunados pues ya con las 2 dosis, pero apenas se acaba de contemplar hace como 2 meses que van a ser vacunados los niños de 12 años en adelante, pero uno revisa el plan de vacunación del gobierno nacional y estos chicos están incluidos dentro de la quinta, la última fase. Entonces, ¿cómo garantizar? Primero, pues creo que ya lo decías, y es que los niños pueda que son transmisores, pero en el entorno de ellos pues está papá, está mamá, están los abuelos, los hermanitos, y por donde se van a movilizar. O sea, esto realmente es un riesgo, sería enviarlos, jugar con la salud y la vida pues de toda la comunidad educativa. Pues mira, yo creo que hay que poner en la balanza el riesgo-beneficio. Entendemos que este rezago de la educación pública no se puede seguir dando y es necesario retornar al colegio. Entonces, poner como condición que todos los niños mayores de 12 años estén vacunados va a ser difícil, pero sí podemos garantizar estas 4 recomendaciones que te di con todos los docentes y administrativos vacunados. Y seguimos usando el tapabocas y lavándonos las manos, pero garantícenos un baño para lavarnos las manos, garantícenos agua potable, garantícele una renta económica a esta familia que voy a aislar. Garantíceme que la EPS, yo trabajo protegiéndome con la mascarilla, pero garantíceme esas otras condiciones para poder ponernos al día en la educación pública. Si una de las medidas más urgentes para reactivar la economía es la vacunación y vemos que esto no se ha cumplido, ¿qué debe hacer el gobierno para que efectivamente esta vacunación sea masiva y rápida? Más vacunadores. Necesitamos más vacunadores y más vacunas. ¿Por qué cerraron la posibilidad a otras vacunas? ¿Por qué no hay Sputnik en Colombia? Entonces hay una cantidad de cosas que no entendemos cuando Lancet, por ejemplo, da el mejor resultado y la mejor calificación a la Sputnik V. Hay unos vetos ideológicos, hay unas restricciones en el proceso de vacunación,
Deberíamos tener el ejército de batas blancas del que hemos hablado desde febrero y que no se ha dado. Intensifiquemos el proceso de vacunación. Esto es una urgencia y es una urgencia a nivel mundial. Hay otro problema a nivel mundial, es que la adquisición de vacunas en este modelo en donde estos oligopolios tienen el poder ha sido una catástrofe. Aquí la humanidad fracasó porque no ha sido capaz de tener apertura, de dejar este egoísmo y este acaparamiento de vacunas cuando tenemos países que no han podido tener acceso a ellas. Entonces, no, vacunación masiva, sin barreras. Mira, por ejemplo, que Confandi está condicionando las vacunas a la gente que no cumple los programas de promoción y prevención, los que no vienen a control de hipertensión y diabetes, por Dios. La vacuna no puede tener barreras. Tienen que ir a las comunidades y hacer pedagogía. Todavía hay gente que está creyendo que se va a convertir en reptiliano, que le van a trastornar el ADN, que le van a poner un metal que atrae el imán. Por Dios, necesitamos pedagogía. ¿Han visto alguna sola campaña de las EPS haciendo pedagogía? Están poniendo barreras. Yo soy médica y fui a vacunarme, además que no logré priorizarme, y fui a vacunarme ya por edad, y lo que me dicen allá es que como no soy talento humano, me deben vacunar por edad. Miren las barreras tan absurdas. Confandi haciendo cosas de esas, y te hablo de Confandi porque es representativo en el Valle. Sin barreras, ejército de batas blancas, pedagogía en las comunidades para la vacuna. La comunidad científica, médica y del sector de la salud también ha anunciado que se espera un aumento en las complicaciones prevenibles en la mortalidad de muchas enfermedades no transmisibles. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué y qué medidas deben tomarse? Porque al paso que vamos, no solamente las muertes van a ser por COVID, sino por otras enfermedades que no se están tratando adecuadamente. Pero es que otra vez vuelvo al agujero negro que son las EPS, que solamente reciben los 50 billones del presupuesto de la salud, pero que su función, su verdadera misión la han abandonado. ¿Qué ha pasado con el control de estas otras enfermedades crónicas de los pacientes? ¿Por qué la mortalidad materna se aumentó? Nosotros retrocedimos en salud pública 10 años. Los pacientes hoy, diabéticos, hipertensos, los que tienen enfermedad pulmonar crónica, no pueden tener acceso a una consulta. No entendemos por qué está pasando. Y las entidades de control, esta puerta giratoria que trabaja para ellas en silencio. No la puedo dejar ir sin preguntarle cuál es la situación en este momento del personal de la salud, del personal médico, porque pues el gobierno habla de los grandes héroes, pero pues creo que también hace parte de esos héroes olvidados y abandonados por el Estado colombiano. Los héroes llevamos esclavizados 30 años desde que esta tragedia de la Ley 100 empezó. 85% de los trabajadores de la salud están tercerizados y mal pagados. Ellos tienen que pagar su seguridad social, pensión y riesgos profesionales. No les dan incapacidad. 300 trabajadores de la salud, más de 300 trabajadores han fallecido en primera línea atendiendo a los pacientes COVID. A muchos les bajaron el sueldo, a muchos. Tienen una sobrecarga laboral. Si un médico, un intensivista necesita una incapacidad, no la tiene porque se la descuentan y están mal pagados. Los he visto trabajando con esguinces y con férulas. No pueden quedarse en la casa porque les van a descontar de ese salario chiquito que tienen. No hay garantías. Hoy, por ejemplo, ni siquiera, mira, cosas tan elementales como el derecho a la honra y al buen nombre. Si un médico se equivoca, cualquiera puede salir y hacer público en un programa sin respetar el debido proceso y el derecho al buen nombre. Y hago énfasis en esto porque esa confianza del paciente hacia el médico es fundamental. Y ni siquiera eso. Entonces, las condiciones laborales de los trabajadores de la salud son una cosa desastrosa que hemos denunciado durante todo este tiempo
y está relacionado con las ganancias que las EPS quieren obtener a costa del trabajo. Finalmente, ¿cuál es ese llamado al gobierno nacional para que escuchen a la comunidad que conoce sobre el tema y a quienes le están poniendo el pecho a esta pandemia? En el documento hacemos propuestas. En el documento le decimos al gobierno, llame a los que estamos en el campo, a los que conocemos el sector de la salud, que hemos estado trabajando en la pandemia, y organicemos una estrategia de manejo. Necesitamos una central de datos confiable, actualizada, de estas mortalidades y de estos contagios para planear estrategias. Fortalezcamos el PRAS, fortalezcamos el plan de vacunación, todo se centra en lo mismo, pero Colombia tiene un problema inmenso en su sistema de salud que se llaman EPS. Y es por esta crítica situación que hoy vive el país por cuenta del COVID-19 y del mal manejo que el gobierno le ha dado a la pandemia, que más de 130 organizaciones de la comunidad científica, académica, gremial y del sector de la salud solicitan la derogatoria de la resolución 777 y que se implementen estrategias que garanticen la reactivación económica segura, programada, escalonada y en especial que no atente contra el derecho a la salud y la vida de los colombianos. Esperamos que este programa sirva para que los televidentes y en especial los docentes y la comunidad educativa tengan elementos que les permita evaluar los riesgos del regreso a clases presenciales sin ninguna garantía por parte del gobierno nacional. Hasta aquí, Educación y Cultura por la noche de hoy. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutesvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos la próxima semana.